Lo dijo él. A primera hora. Buenos días a todas y todos, bienvenidos a Tostando Granizo, les saluda Jimena Ron. Y María Dolores Niño. Les saluda Anabel Guerrero, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una conversación sobre, lo que se viene discutiendo, ¿no? Nosotros siempre metiéndonos en el tren de las conversaciones coyunturales porque no queremos dejar pasar algunos temas sin decir algunas cositas. La vocera de gobierno, ¿no? La nueva vocera de gobierno, Carolina Jaramillo, que se estrenó hace pocos días y que reactiva además este cargo de la vocera del gobierno, del vocero del gobierno que de alguna manera había quedado como en pausa y que de alguna manera es un cargo que resulta importante para establecer la agenda comunicacional y para también contarnos un poco qué es lo que está planteando el gobierno en términos de política pública. Sí, yo creo que, en principio yo siempre voy a saludar que el gobierno facilite espacios de comunicación con la ciudadanía y creo que esta es una crítica que se le venía haciendo mucho al presidente Noboa, esto de que no habla mucho, no habla suficiente. Entonces creo y que sigue sin hablar además. Claro, no, o sea, es una política, digamos, Le yo dicen creo que discreto. discreto, pero al final de cuentas esos silencios tienen dos efectos. Por supuesto. Cuando uno deja estos silencios, logra que estos silencios se den con rumores y además eso genera incertidumbre, esto genera inestabilidad. Entonces, siempre creo que vamos a saludar el hecho de que exista un canal directo de comunicación con la ciudadanía, con la prensa, especialmente que yo les he escuchado muchas veces quejándose sobre esa falta de transparencia. Entonces, digamos, en esta conversación creo que esa es la parte que hay que resaltar. Y en términos estratégicos es positivo porque un poco el que habla se quema, ¿no? Y Sí, el presidente evita eso. Yo creo que definitivamente va por ahí, ¿no? Digamos, será útil, muy útil para el gobierno que haya esta portavoz, aunque bueno, evidentemente lo hizo Isurieta en su momento, Sí. lo hizo Esteban Torres en su momento también, sino que Esteban Torres Carlos Gijón, creo no que tenía Carlos una, Gijón, ujú, Esteban en Torres Lazo. no tenía una buena relación con la prensa, ¿no? No tenía. Esteban Torres No realmente tenía. era una persona que no tenía, digamos, esa actitud de ser ese puente precisamente que ahora Carolina dice que se va a constituir en un puente. Aunque luego de pelearse con ciertos periodistas, no sé qué tanto puente va a Diana ser. Jacome pero también Diana tuvo un Jacome rol lo medio hizo similar, también. ¿no? Sí, incluso el mismo de la Gasca. ha El mismo sido, de la Gasca, creo correcto, yo, el ministro de identificado la como el Gasca. vocero oficial Como- para ciertas correcto. cuestiones de coyuntura. Sí, Entonces, definitivamente. está bien, o sea, se puede criticar un montón de cosas, pero a mí me parece que hay críticas que pueden ser válidas, pero que no son tan importantes. Por ejemplo, el tema de poner el logo de Carondelet atrás. Evidentemente hay un cierto interés en emular Sí, lo de la Casa Blanca, estética gringa. la estética de la Casa Blanca, y lo Así mismo es. creo que se hizo en Argentina. A mí esas cosas en realidad no me parecen tan importantes frente a las cuestiones de Aunque, fondo. aunque sí dicen, ¿no? También. Hay un símbolo dice detrás. un montón de lo que quieres comunicar, porque en realidad todo comunica y la estética también Así comunica. es. Sí. Entonces eso nos está dando un mensaje de qué tipo de gobierno es y con quién además se identifica. Sí, Pero no correcto, es tampoco tan correcto. importante y no creo que hay que darle tanta atención Es como he forma, ¿no? escuchado En que todo le han caso. dado. Ajá. Entonces yo creo que es más importante concentrarse en cómo va a ser esta vocería y si esta vocería va a ser efectiva. A mí personalmente, y lo ponía en mis redes sociales, me parece maravilloso que el presidente Noboa haya decidido encargarle unas funciones tan importantes, porque básicamente está encargándole el comunicar todo lo que va a hacer en su gestión a una persona que hasta hace pocas semanas le era profundamente crítica. Mucha gente dice, cuestiona, digamos, que alguien que sea tan crítico de un gobierno pase a formar parte de sus filas, pero yo creo que nos hemos acostumbrado a algo que a mí me parece profundamente equivocado, y es que, por regla general, alguien que es crítico de ciertas cosas que hace un gobierno no debería ni ser considerado enemigo de ese gobierno, mucho menos desestabilizador, y mucho menos tendría que ser descartado absolutamente del ejercicio de la función pública si tiene las capacidades para ello. No sé, no logro pensar en cuáles son las razones por las cuales el presidente Noboa, que por otro lado ha sido muy, muy duro con sus críticos, Así es. con la gente que Incluso ha criticado sus acciones. ha perseguido. Sí. Y eso es realmente lo que creo que ha generado precisamente este tema de cuestionarnos y de decir, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Por qué? Yo en ese caso coincido en que es positivo porque me parece que sí es una especie de tender puentes en medio de esta sociedad absolutamente polarizada, ¿no? Algunos sectores de la población muy
digamos, radicales, ha acusado a Carolina Jaramillo de ser correísta y, bueno, a mí me parece con claridad que no es. Pero en todo caso, creo que es importante o es un muy buen signo de parte del gobierno el incorporar como, digamos, en esta figura tan importante a alguien que en algún punto sí te cuestionó y que en algún punto sí vio, digamos, un poco más objetivo el tema. Entonces, yo creo que esto permite que esta parte de la población que está quizás un poco no tan contenta con el gobierno encuentre ciertas coincidencias. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que ver primeramente quiénes son los que están diciendo, y esta no es todo el país, y yo creo que ni siquiera son todas las personas que son anticorreístas. El problema que yo le veo, y cada vez es más evidente, es que hay un grupo que ni siquiera es un grupo de la sociedad, lo podremos decir necesariamente, pero es un grupo comunicacional. Es un grupo comunicacional de pocas personas, que las podemos contar con los dedos de la mano, que desafortunadamente, creo yo, le están apostando a mantener una política de polarización y confrontación en este país. Pero además manejan esa opinión pública, que es importante, que es un capital social político enorme y que debe manejarse con responsabilidad. Están manejando este prestigio social y esta vocería comunicacional que tienen para exacerbar este tipo de confrontaciones entre unidos, pero además para, digamos, dirigir sus propias agendas de afectos y desafectos personales, porque en realidad hay muchas veces, y yo desafortunadamente tengo que hablar esto con conocimiento de causa, porque yo también he sido víctima de eso, el momento que uno contradice o no se alinea o categóricamente critica o se enfrenta a las posiciones de este grupo, que, insisto, creo que no son más de 10 personas contadas con los dedos de la mano y además todos son hombres, lo que hay es una retaliación mediática abrumadora, con ataques digitales que pueden durar entre un día hasta 2 semanas, que fue el más largo que yo sufrí hace unos 3 años, y con descalificaciones que van hacia, o que están dirigidas hacia torpedear la credibilidad profesional de las mujeres. Entonces, y con esto quizás abrir el otro tema que pensábamos con las chicas del momento que planeábamos la sección del día de hoy, que es si tenemos que, obviamente, hablar y criticar cuál fue la reacción, pero yo sí quería poner esto en un contexto porque ninguna reacción de una mujer o de una persona en general ocurre en el vacío. Y a mí sí me preocupa mucho cuando las mujeres especialmente somos sometidas a situaciones profundamente agresivas y violentas, y el momento que reaccionamos frente a eso, como lo haría no solamente cualquier ser humano, o sea, si a un animalito tú le provocas, el animalito salta y te quiere morder, perdonen la comparación, pero evidentemente aquí hubo un contexto y lo que pasó después no ocurre en el vacío, no ocurre de gratis, ocurre en un contexto que tiene que valorarse también. Poniendo el contexto. En eso concuerdo contigo porque, por ejemplo, se centra la conversación en la respuesta, pero no llevamos la mirada hacia esa conversación precisamente que tuvieron estos dos periodistas y que realmente fue agresiva, que genera, y que genera además todo esto que tú señalas, o sea, cuando las mujeres estamos en ciertos espacios políticos, en ciertos espacios de vocerías o en ciertos espacios precisamente de representación que son sumamente necesarios, precisamente hay un ataque indiscriminado y hay un ataque que no tendrían o que no sería el mismo frente si fuera un hombre el que estuviera en esa posición. Yo no sé si lo pusimos en contexto, pero estamos refiriéndonos al intercambio no al intercambio, sino al tuit que... Al enfrentamiento. Claro, el tuit que escribió Carolina Jaramillo frente a un ataque, así me parece que fue un ataque, ¿no?, de los dos periodistas que de alguna manera la descalificaron, y creo que es importante esto que hemos reflexionado, además porque es una mujer, como bien se ha dicho, y hay que destacar que a las mujeres sufrimos mayores ataques cuando estamos en cargos públicos. Ahora sí, ¿qué es lo que dijo Carolina Jaramillo de fondo? Creo que eso es importante, ¿no? En su mensaje. Yo creo que es importante, solo antes de pasar, creo que es importante tomar en cuenta también que hay algo que se ha discutido mucho y es si se debe sancionar o no, si ella debería iniciar acciones. Yo categóricamente sostengo que no. Hay muchas cosas que nosotros podemos valorar con respecto a la ley por el ataque, dices. Del Código de la Democracia sobre Violencia Política, porque mucha gente ayer me escribía y me decía, pero es que hay que denunciar. Yo decía, no, porque en realidad
hay ciertas cuestiones de violencia política que se han visto que el TC ha resuelto Distorsiona, casos, además. por ejemplo, casos de vicealcaldesas a quienes no se les deja trabajar e incluso se les impide el acceso a sus oficinas. Que es sistemático, les quitan los asistentes, sí. Pero en el tema de libertad de expresión, y esta es mi opinión personal, digamos, como alguien que un poco ha estudiado el tema, es que desafortunadamente el momento que Carolina se pone en este lugar de funcionaria pública, e incluso antes porque ella ya era una persona, digamos, expuesta públicamente. Ajá, ella de alguna manera tiene que tolerar esas críticas, pero ¿qué implica tolerar? A eso justamente quería llegar. Tolerar implica, en términos de libertad de expresión, que estas expresiones displicentes, profundamente repugnantes, las quiero decir porque para mí no es aceptable, por más, digamos, antagonismo que nosotros tengamos con una mujer, llamarle rabiosa, llamarle compostera, yo no sé exactamente qué significa esta palabra, pero no creo que... Vamos a averiguarlo mientras... Yo ya googleé y no me sale nada. Yo creo que nada justifica esto. En la Real Academia de la Lengua. Esta es una opinión profundamente displicente, pero creo que la coherencia con la defensa de la libertad de expresión nos exige afirmar que nosotros podemos criticar esto, lo podemos rechazar, lo podemos repudiar, que es lo que estamos haciendo en este momento y aprovechando el mismo espacio, digamos, en la misma cancha, pero lo que nunca se podría hacer, creo yo, es presentar denuncias por violencia política de género, porque, digamos, el estándar de libertad de expresión, es decir, eso no lo inventé yo, es los funcionarios públicos están expuestos a este escrutinio público, y ese escrutinio público, aunque displicente, aunque repudiable en ciertas ocasiones como esta, no podrían ser objeto de procesos ni sanciones de ningún tipo, porque, digamos, a la hora de balancear la imagen de la funcionaria y el debate democrático, tenemos que favorecer el debate democrático. Ahora, eso no quiere decir, y con esto acabo, eso no quiere decir, porque alguien me preguntaba ayer cuando yo decía esto, decía, y doctora, pero usted no defiende la libertad de expresión. Sí, por supuesto, pero es que la libertad de expresión no es monopolio de 10 personas que creen que la pueden usar para destruirnos la carrera de algunas mujeres. Totalmente. Si es que estas personas, que también son personas públicas, que también están expuestas a la opinión pública, hacen este tipo incurren en este tipo de acciones profundamente reprochables e inexplicables, pues con el mismo ejercicio de libertad de expresión, pues los podemos criticar y estamos en la misma línea. Ahora, ¿qué esperamos, por ejemplo, de esta, digamos, la presencia de Carolina Jaramillo como vocera? Desde mi punto de vista, y yo sí lo digo, o sea, yo espero, digamos, que este posicionamiento o esta superficialidad que de una u otra forma ha tenido la comunicación del gobierno de Daniel Noboa en su periodo, en este periodo que, digamos, completaba el periodo de Guillermo Lasso, que sí cambia en ese sentido, porque algo que es complejo, por ejemplo, es escucharlo, el propio Zurieta lo hizo, hablar de la zarigüeya, hablar de ciertos temas, decirle que se trata de un boicot, o el tema de que frente a temas muy, muy graves, por ejemplo, lo de los 4 niños de las Malvinas, el silencio. Ese y otros temas que han pasado en el país, ¿no? Terribles, lo que vivimos en el tema de inseguridad, sicariatos a familias enteras y cosas, y un gobierno guardando silencio. Yo creo que esos cambios son los que sí se esperamos, creo, toda la ciudadanía, que ya no existan, ¿no? Esos silencios tan largos y en donde incluso tienes a ministros y ministras que no acuden a ciertos medios de comunicación, porque si el medio de comunicación de cierta manera no es, digamos, no lleva adelante una narrativa en donde no se los cuestiona, en donde no se les hace preguntas más que incómodas, porque no se trata de incomodidad, se trata de objetividad y se trata de que haya una respuesta institucional frente a muchísimos temas. Recuerdo, por ejemplo, yo el tema del derrame de esmeraldas, que recuerden, aquí también lo conversamos, lo tratamos en un programa, y la ministra del ramo también decir igual, no, es que esto se trata de un boicot, cuando había un informe clarito que decía que se trataba de un movimiento de tierras y que además expertos habían señalado que no se habían tomado las medidas técnicas precisamente para que no se vuelva a suscitar este tipo de desastres ambientales. Entonces, por ese lado, espero, digamos, no habría que ver cómo se desarrolla la profundidad. La comunicación con Carolina Jaramillo. Me parece que resulta positivo por lo menos tener a alguien ahí, los lunes va a estar, ¿no? Sí. Dando los anuncios del gobierno, y eso ya por lo menos en cuanto a conexión con la prensa y digamos lo que requiere la población conocer de los temas delicados, sensibles e importantes que tenemos en el país, pueda ser este puente que
que realmente se aspira y se espera respecto de la nueva vocera de gobierno. Pero como alguien decía, no me acuerdo quién le escuchaba esto en una entrevista, decía, ¿qué es lo que le corresponde hacer a la vocera? Porque la vocera no puede tener, o sea, una comunicadora, digamos, en el ámbito de su conocimiento y sus competencias, lo que tiene que hacer es, digamos, informar ciertas cuestiones, pero ya las partes más sensibles o más técnicas le corresponde a cada ministerio. Pero más o menos pasó. A ver, Carolina hizo el tema de los anuncios, ¿no? Y posteriormente hubieron algunas entrevistas. Yo vi, por ejemplo, la entrevista a la ministra de Economía y Finanzas, a Zaira Moya, ya un poco ahondar en los detalles técnicos que había anunciado la vocera, ¿no? Entonces me parece que este diálogo es importante y yo también creo que cuando se tiene que comunicar temas exclusivamente o que son extremadamente sensibles, por ejemplo. Yo recuerdo cuando empezaron a ver los apagones y yo decía, bueno, era una necesidad particular porque el presidente no sale a explicar, ¿no? En una cadena nacional. Si hay momentos en el que tienes que, de alguna manera, principalizarte como presidente de la República para generar el tema de la vocería en algunos temas delicados, no digo en todos, por eso es que la mayoría los asumirá Carolina Jaramillo, pero creo que sí habrán temas que el presidente tendrá que asumir, ¿no? Sí, y además como un tema de estrategia comunicacional, yo entendería que de primera mano resultaría adecuado que se envíe a una vocera y finalmente esta vocera es la que va a recibir como a poner el pecho a las balas. Sí. Va a ir esta palabra que se usa aquí, pero se va a ir a quemar, digamos. Sí, alguien hablaba el otro día, creo que era Wendy Reyes, decía, ella va a ser como los fusibles. El fusible. Los fusibles, que me pareció una comparación súper acertada. Pero es el caso de los ministros también son fusibles. Es un poco para proteger a los ministros y evitar que se quemen muy pronto, pero yo al final del día creo que esa estrategia no es sostenible a largo plazo cuando no suceden dos cosas. En primer lugar, cuando tú no tienes que comunicar. No hay gestión. Si no tienes que comunicar, tú puedes poner, no sé, a cualquiera ahí adelante, puedes ponerle a Taylor Swift ahí adelante, que igual no vas a tener nada que comunicar. Y por otro lado, cuando lo que tú tratas de comunicar conflictúa evidentemente con la realidad. Por ejemplo, cuando el ministro del Interior, después de la desaparición forzada de los 3 niños de las Malvinas, salía a tratar de comunicarnos algo y amenazar a las juezas, a los defensores de derechos humanos, pero en realidad, o sea, esa comunicación es totalmente deficiente, por más solvente que aparente ser, porque no está respondiendo a la realidad y sobre todo no está respondiendo a lo que la gente necesitaba saber en ese momento. Entonces, mi preocupación con el hecho de que Carolina asuma esto, y entonces, más allá de que yo considero que es un fichaje impecable y creo que tiene que haber espacio para la disidencia en los gobiernos, mi preocupación con ella es qué va a pasar el momento que se enfrente a una situación de este estilo. O sea, a una crisis. ¿Qué pasa cuando tú te puedes enfrentar a una crisis, pero el problema es qué pasa porque, por ejemplo, el ministro del Interior puede pasar la crisis de las Malvinas? Porque yo entiendo de lo que le escucho que él un poco está alineado con este discurso del militar en el contexto del conflicto armado interno. Puede hacer un montón de cosas y la sociedad no le debería reprochar. Él estaba alineado con ese discurso. Mi preocupación es que Carolina, nosotros sabemos cuál es la línea que ella tiene y a la hora que le toque frentear este tipo de situaciones que no están alineadas con lo que todos sabemos que ella cree y piensa, porque además es una mujer muy fuerte, muy clara en su posición frente a ciertas cosas, ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero de todas maneras yo sí confío que esa presencia no es solamente decorativa, es una presencia que ojalá tenga un impacto en la forma que se comunica y en la forma que hacen las cosas, que hay un nivel de incidencia ya en el contenido. Las malas noticias, sí, Carolina de alguna manera va a dar las malas noticias, y yo creo que aquí vale recordar que la vocera dio 5 anuncios, me parece que fueron, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, el anuncio del alza del impuesto, mejor dicho, del impuesto al 4x4, a la importación del 4x4 no lo dio ella. Y vino después, y eso fue, digamos, de los temas, no sé si más impactantes, evidentemente hay mucho impacto con la fiscalización de minería, con el tema de la eliminación de los subsidios a los atuneros, etcétera, pero esto de aquí fue para mí tuvo mucho más espacio en la conversación pública y esa información o esa noticia no salió de la vocera. Sí, una cosa que también creo y esperemos que no se haga de esa manera, que
insisto, que realmente haya este cambio, como tú dices, Lolo, partiendo, digamos, de este posicionamiento de Carolina respecto de muchos temas, porque ella, haciendo análisis político, realmente, yo la he escuchado mucho, ha tenido posiciones muy claras respecto de un sinnúmero de temas que aquejan a la ciudadanía, ¿no? Pero, por ejemplo, esta imposición de agenda, que se base precisamente en hechos, en decisiones, en tomas, y no en meras expectativas, en cuánto tiempo nos estuvieron hablando de la posible asamblea constituyente. Y hoy, en estos momentos, eso se ha diluido, ¿no? También porque a veces a través de ciertos mensajes o de ciertos anuncios, sí, en buena hora, por supuesto, de ciertos anuncios, distraen de la atención de los temas realmente importantes o de los temas que nos aquejan o de los temas que deberían estar siendo cuestionados, nos distraen con otro tipo de planteamientos y situaciones que están en el aire, pero que nos mantienen conversando. O sea, imponen agenda, pero imponen una agenda con esta finalidad precisamente de distraernos de temas que son sumamente importantes y nos ponen es una estrategia comunicacional. Es una estrategia comunicacional y, digamos, yo también, si estuviera en el gobierno, utilizaría estrategias, digamos, para gestionar la opinión pública. O sea, eso es lo que, no digo que esté bien, pero digo, eso es lo que se hace. Pero yo más que eso diría, esto no es, si es que hay distractores, digamos, no es solamente culpa del gobierno. O sea, yo creo que quienes hacemos opinión pública, quienes están en los medios de comunicación, sí, es verdad. También que tienen la caemos agencia, caemos ver, en eso. Y para no irnos muy lejos, lo que estamos haciendo en este espacio. Hubo 5 anuncios importantísimos en materia económica, hubo otro anuncio que es el tema del 4x4. Y nos quedamos en el ataque. Al ciudadano de a pie que consume Temu la fecha y algunas otras cosas más. Y nos hemos quedado en la confrontación entre Carolina Jaramillo y este periodista cuyo nombre no voy a mencionar. Pero bueno, eso tiene una razón de ser, abro paréntesis, este espacio es un espacio de mujeres hablando de política, la perspectiva de género es importante. Claro, pero digamos, eso fue lo que captó la conversación digital es verdad, ese día. Es verdad. Y yo no creo que es un tema menor, digamos, hablar de las agresiones que las mujeres que osan incursionar en la política sufrimos. Pero también creo que si es que la idea en realidad de la vocería era que se posicionen temas y un poco los lanzas ahí y empieza a moverse en la opinión pública. No ayudó mucho, ¿no? No ayudó mucho. Yo creo que ya poco a poco, con más experiencia, ella irá gestionando mejor este tipo de embates porque le van a venir. O sea, ella se puso ahí, como decía Wendy Reyes, de fusible. A ella le van a explotar todas las bombas, a ella le van a caer en la primera línea los cuestionamientos, las críticas y quién sabe si hasta los insultos. Entonces ella va a tener que gestionar eso de una forma un poco más mesurada, si se quiere, y de alguna manera tendrá que dirigir esa comunicación hacia el hecho de que la ciudadanía pueda comprender lo que está pasando, porque además hay un tema adicional, y es que estas cuestiones altamente técnicas, que quizás, por ejemplo, con los temas legales nosotros lo podemos discutir bien, y con los temas mineros viene el experto minero, etcétera, etcétera, pero el ciudadano de a pie usualmente no sabe el aspecto técnico de las cosas que pasan, y a mí me parece una oportunidad de oro que tiene Carolina Jaramillo para democratizar las cuestiones de interés público y aterrizarlas hacia un lenguaje ciudadano, de tal suerte que el ciudadano de a pie, además de los grupos interesados, tenga la posibilidad de entender lo que está pasando, opinar sobre lo que está pasando y tomar decisiones alrededor de esta opinión informada que van construyendo. Entonces, en realidad, si es que esto se gestiona adecuadamente, que no sabemos todavía cómo va a terminar. Hay que ver cómo se desarrolla. Exactamente, creo que es una oportunidad de oro para cambiar las dinámicas de la comunicación estatal y lograr que la gente se involucre en el debate de lo público a partir de un lugar de entendimiento y no solamente a partir de un lugar de escucho al experto, escucho al periodista, capaz no sé qué están diciendo, pero me toca un poco con eso. Es un poco lo que decía justo Anabel, ¿no? Cambiar el estilo de comunicación que tiene el gobierno hasta definitivamente. Ahora, ¿no? Chicas, se nos fue el tiempo. No ya estamos, sí. Íbamos a anunciar hoy día el lado bueno de la política y así vamos como a hacer una suerte de anunciar un granizo quemado, pero así también anunciar el lado bueno de la política. ¿Qué nos dices, Jimé? A ver, entre los anuncios, yo creo que el lado bueno de todo esto, a propósito del fondo, es que se dieron algunos datos de cómo el gobierno va a financiar, sobre todo el área social, aparentemente, y uno de ellos creo que estábamos esperándolo desde hace mucho, es el tema de la eliminación del subsidio eléctrico a los grandes consumidores, ¿no?
Eso creo que es importante, las industrias, digamos, a quienes de alguna manera pueden enfrentar el costo real de la energía eléctrica. Eso creo que es positivo. Así que vamos a destacarlo. No va a ser pacífico, pero algo bueno. Muchísimas gracias por escucharnos. Los esperamos el siguiente miércoles. Se despide Jimena Ron. María Dolores Miño. Anabel Guerrero, gracias por acompañarnos en un granizo. Tostando granizo de nuevo. Tostando granizo todos los miércoles. Un abrazo a todos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.